Iniciamos. Saludos, nosotros les vamos a estar hablando sobre los nódulos tiroides siendo el grupo B. Puedes pasar la diapositiva. Entre los integrantes de nuestro grupo se encuentra Madeline Ramos, Michelle Morales, Brenda Reyes, Juan Reed, Josué Arendel, Genailin Ramírez y quien les habla, Naomi Rodríguez. Como introducción, tenemos que la glándula tiroides, esta, aunque pequeña, desempeña un papel vital en el equilibrio y el funcionamiento del cuerpo humano. Sin embargo, en su interior pueden formarse estructuras anormales conocidas como nódulos tiroides, una condición cada vez más detectada gracias al avance de las técnicas diagnósticas. Estos nódulos pueden pasar inadvertidos durante años o manifestarse con cambios en la voz, dificultad para tragar o alteraciones hormonales. Su estudio no solo permite identificar posibles enfermedades, sino también preservar una función tiroides esencial para la energía, el metabolismo y la salud general. Comprender su prevención y pronóstico es la clave para promover una detección temprana y garantizar una mejor calidad de vida en quienes los padecen. Bien, yo les voy a estar hablando acerca de la definición, prevalencia y factores de riesgo de los nódulos tiroides. En cuanto a la definición, tenemos que los nódulos tiroides son masas o bultos que se forman en la glándula tiroides, la cual se encuentra en la parte frontal del cuello. Estos nódulos pueden ser sólidos o pueden estar llenos de líquidos y pueden variar en tamaño. La mayoría de los nódulos tiroides son benignos, pero en algunos casos pueden ser malignos. Sea como sea, más adelante vamos a estar viendo el manejo tanto de los nódulos tiroides benignos como de los nódulos tiroides malignos. En cuanto a la prevalencia de los nódulos tiroides, tenemos que, puedes pasar la diapositiva, tenemos que esta es bastante alta. Se estima que aproximadamente el 50% de las personas mayores de 60 años tienen nódulos tiroides detectables mediante ecografía. Sin embargo, la mayoría de estos nódulos no causan síntomas y se descubren incidentalmente durante estudios de imagen realizados por otras razones. En cuanto a su prevalencia, tenemos varios factores. Entre esos tenemos a la edad, donde la prevalencia aumenta con la mayoría de edad. Tenemos el sexo, donde es más común en mujeres que en hombres. La historia familiar, donde tener pues antecedentes familiares de enfermedad tiroidea puede aumentar el riesgo. También la exposición a radiación, principalmente en la cabeza o el cuello, también puede incrementar el riesgo de desarrollar estos nódulos. Puedes pasar la diapositiva con los factores de riesgo de los nódulos tiroides. Aunque anteriormente en la prevalencia conocimos algunos factores de riesgo que podrían incrementar los nódulos tiroides, tenemos también otros. Hablamos anteriormente sobre el sexo, sobre la edad, sobre la historia familiar y sobre la exposición a radiación. Pero también tenemos otras causas como pueden ser la deficiencia de yodo, donde la falta de yodo en la dieta puede contribuir a la formación de nódulos, ya que el yodo va a ser esencial para el funcionamiento normal de la tiroides. También las enfermedades autoinmunitarias, como condiciones como la enfermedad de Hashimoto, que es una tiroiditis autoinmune, pueden también aumentar el riesgo de nódulos tiroides. En cuanto al trastorno de metabolismo, que es otra causa, hay ciertas condiciones metabólicas u hormonales que pueden influir en el desarrollo de estos nódulos. Por último, tenemos los factores ambientales, donde la exposición a ciertos químicos y contaminantes en el medio ambiente, también ha sido asociada con un mayor riesgo de nódulos en la tiroides. Es cuanto. Bien, mi nombre es Ana Ramírez. Ahora les estaré hablando sobre la clasificación de los nódulos tiroides. Los nódulos tiroides se clasifican en 4 grandes grupos. Primero está la clasificación clínica y función. Según el número, tenemos el nódulo solitario, que es un único nódulo palpable y o visible. Y el multinodular, que este tiene presencia de varios nódulos, como el bocio multinodular. Según su función, está el nódulo caliente. Este es hiperfuncionante, casi siempre benigno.
el nódulo frío, que es hipofuncionante con mayor riesgo de malignidad, y el nódulo tibio, captación intermedia, generalmente benigno. Puedes pasar la diapositiva. Tenemos la clasificación ecográfica o TI-RADS, que evalúa el riesgo de malignidad según características ecográficas. En el número 1, esta clasificación, este sistema es normal. En el 2 es benigno con un riesgo menor del 2%. En el 3, probablemente benigno con un riesgo menor al 5%. En el 4 suele ser sospechoso con un riesgo del 5 al 20%. Y el 5, altamente sospechoso con un riesgo mayor al 20%. Seguimos con la clasificación citológica o Bethesda. Esta clasificación está basada en los resultados de punción aspiración con aguja fina. La Bethesda 1, esta muestra un diagnóstico, no muestra un diagnóstico en sí, tiene un riesgo de un 1 al 4%. En la Bethesda 2 suele ser benigna de un 0 a 3%. La 3, atipia de significado intermedio con un riesgo de un 5 a un 15%. La 4, neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular con un riesgo de un 15 al 30%. La 5, sospecha de malignidad con un riesgo de 60 a 75%. Y por último, la 7, que es ya maligna con un riesgo de 97 a 99%. Y para finalizar, tenemos la clasificación histológica. La clasificación histológica se basa de acuerdo con el estudio microscópico y estos nódulos pueden ser benignos, por ejemplo, adenoma folicular, bóceo multinodular y quistes tiroides, y malignos como el carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma medular, carcinoma anaplásico y linfoma tiroideo. Es todo por mi parte. Bien, mi nombre es Brenda Reyes y yo le voy a estar hablando sobre los signos y síntomas clínicos de los nódulos tiroides. Pasa la diapositiva, por favor. Bien, como primer paso tenemos los síntomas, que son aquellas afecciones que el paciente no va a mostrar. En primer lugar, vamos a tener lo que es un bulto o masa visible, que es una de las principales características de esta patología. También el paciente va a presentar lo que es sensación de presión o molestia en el cuello. También se puede presentar lo que es sensación de ahogo cuando se acuesta o gira la cabeza. Puede presentar lo que es dolor en el cuello, pero hay que tomar en cuenta que esto no suele ser muy general de esta patología, pero sí puede pasar si ella afecta lo que son órganos cercanos a lo que es la tiroide, como está la tráquea y el esófago. Y en esa también misma línea se va a presentar lo que es disfagia, que es dificultad para tragar, y también el paciente puede presentar lo que es disnea, que es dificultad para respirar. En cuanto a los signos, que son aquellas características que vamos a observar mientras estemos haciendo lo que es el examen físico al paciente, vamos a presentar lo que es, podemos notar lo que es una masa palpable en el lóbulo tiroideo, única o múltiple. También podemos encontrar que el nódulo se va a mover a lo que es el tragar. También podemos notar lo que es una consistencia variable, como puede ser suave o firme si es benigno, o puede ser dura si hay sospecha de malignidad. También se puede presentar lo que son ganglios cervicales aumentados. La tráquea va a haber una desviación así el nódulo es muy grande, y también el paciente puede presentar lo que son enormes bocios nodulares que pueden verse a simple vista. Pasa la dia, por favor. Algo muy importante aquí es que los pacientes con nódulos tiroides también van a presentar síntomas de hipertiroidismo e hipotiroidismo.
Esto pasa si el nódulo es funcional, es decir, si se producen hormonas tiroides. Estas pueden generar lo que son síntomas hipertiroidismo o hipotiroidismo, dependiendo si el nódulo procede demasiado o pocas hormonas, si esta lo produce demasiado o en poca cantidad. Pasa, por favor. Si el nódulo produce demasiadas hormonas tiroides, vamos a tener lo que es un hipertiroidismo y el paciente puede presentar síntomas como pérdida de peso inexplicable, aumento de la frecuencia cardíaca, o mejor dicho, taquicardia. También puede presentar lo que es nerviosismo, ansiedad o irritabilidad. También puede producir o presentar lo que es una sudoración excesiva y temblores en la mano. Todo eso se va a deber porque el metabolismo está hiperestimulado y por ende el funcionamiento va a estar por encima de lo normal. En cambio, si el paciente está produciendo muy pocas hormonas tiroides, entonces se va a producir lo que es un hipotiroidismo. Y aquí el paciente va a presentar síntomas como fatiga y somnolencia, también va a presentar lo que es aumento del peso inexplicable, va a presentar piel seca y cabello quebradizo, y también va a presentar lo que es sensibilidad al frío, o en otros casos puede presentar lo que es depresión o lentitud mental. Todo eso se va a deber porque el metabolismo va a estar muy disminuido y por ende también la función del paciente es cuanto. Bien, buenas noches. Mi nombre es Josué Alessino Barrendel y hoy le voy a estar hablando sobre lo que es el diagnóstico, de lo que es la evaluación clínica inicial. Vamos a empezar por aquí. La historia clínica. Primero se investiga el tiempo de aparición y crecimiento de los nódulos, los síntomas comprensivos como la disfagia, la disnea, entre otros, y los antecedentes de radiación cervical. Seguido, perdón, un segundo. Seguido también de los síntomas de hipotiroidismo, hipertiroidismo, la exploración física, donde vamos a estar viendo el tamaño, la consistencia y movilidad del nódulo, y la presencia de ganglios linfáticos cervicales aumentados. En la prueba de laboratorio, vamos a ver un TSH sérica, que es la prueba inicial. Si el TSH baja, es sospecha de nódulo hiperfuncionante autónomo. Y si la TSH es normal o alta, esta puede continuar, se debe de continuar con estudio por imagen. La T4 libre y la T3 y T3 para confirmar el estado funcional de esta. Los anticuerpos y antitiroides, si se sospecha tiroiditis autoinmune de Hashimoto o grave. ¿Puede pasar? Bien. En lo que es el estudio de imagen, vamos a tener la ecografía tiroidea, eh, que es el estudio principal, que te evalúa el tamaño y número de nódulos, la característica ecográfica sospechosa de malignidad, hipocongenicidad marcada, bordes irregulares o infiltrantes, microcalcificaciones, altura mayor por el ancho o altura mayor que el ancho, flujo sanguíneo central, adenopatía sospechosa, y esta se usa para guiar la biopsia por aspiración. Seguido de esto tenemos la gammagrafía tiroidea con yodo o tecnesio, que esta se realiza si el TSH está bajo, el nódulo caliente, hipercaptante, casi siempre benigno, nódulo frío, hipocaptante, este requiere estudio citológico. El TC o RM cervical solo si hay una sospecha de extensión extratiroidea o compresión traqueal. ¿Puede proseguir? Ok. En la biopsia por aspiración con aguja fina, este es el método diagnóstico más importante para diferenciar nódulo benigno y maligno. Se realiza guiada por ecografía, resultado que se clasifica según el sistema.
En sistema Bethesda, este no es diagnóstico o insatisfactorio, benigno, atipia o lesión folicular de significado indeterminado. En la neoplasia folicular sospechosa o sospechosa de malignidad, según el resultado, se decide observación y repetición de el PAAF. En el diagnóstico diferencial tenemos loquite tiroideo, la tiroiditis de Hashimoto o subaguda, tenemos el bocio multinodular, la neoplasia tiroidea benigna o maligna. Estos métodos de diagnóstico nos ayudan principalmente a la hora, y es fundamental, a la hora de diagnosticar de manera temprana esta enfermedad, ya sea propiamente por el paciente, si encuentra algo, una inflamación, un, claro, el paciente teniendo cierto conocimiento sobre estos temas, sabiendo si tiene una inflamación, un nódulo, al palpar lo siente que es movible, y ya ahí con la prueba clínica poder determinarlo. Es cuanto de mi parte. Bien, mi nombre es Michelle Morales y yo les estaré hablando sobre el manejo de los nódulos tiroides benignos. Sabemos que son lesiones bien delimitadas dentro del parénquima tiroideo que no presentan criterios de malignidad. La mayoría son asintomáticos y se descubren de manera incidental. El objetivo del manejo es vigilar su evolución, aliviar síntomas y prevenir las complicaciones. Para nosotros iniciar con el manejo de debemos de hacer una confirmación diagnóstica. Antes de decidir el manejo, se debe confirmar la benignidad mediante una ecografía tiroidea que va a evaluar el tamaño, los bordes, la ecogenicidad, las calcificaciones, la vascularización y el patrón ecográfico. También la punción aspirativa con aguja fina, que también se conoce como PAF, es interpretada según el sistema de Bethesda, que mi compañera lo mencionó anteriormente. Si este da Bethesda 2, entonces es benigno. Cuando el informe de la PAF dice Bethesda 2, significa que las células que se observan no tienen características de cáncer. Los ejemplos de unos hallazgos benignos son nódulos coloides, tiroiditis de Hashimoto, hiperplasia nodular, por lo tanto no requiere cirugía, sino solo vigilancia con ecografía periódica. Luego seguimos con una conducta terapéutica. Lo primero es la observación. Vamos a tener, que es la opción principal en la mayoría de los casos, las indicaciones son nódulos menores de 4 centímetros, asintomáticos, sin características ecográficas sospechosas. También una citología benigna, que es el Bethesda 2. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Pasar la diapositiva. Bien, tenemos el seguimiento, se hace una ecografía cada 6 a 18 meses. Si no hay cambios, entonces se hacen controles cada 2 a 3 años. Si el nódulo aumenta más del 20% en tamaño o presenta nuevas características sospechosas, se repite la PAF. También tenemos una terapia supresora con levotiroxina T4. Actualmente esta no se recomienda de forma rutinaria, ya que los estudios muestran poca eficacia en reducir el tamaño y riesgo de hipertiroidismo subclínico, palpitaciones, pérdida ósea o arritmias. Puede considerarse solo en casos seleccionados de nódulos pequeños en áreas con déficit de yodo y TSH elevada. También se hace un tratamiento quirúrgico como indicaciones de cirugía, si el nódulo es más grande de 4 centímetros o en crecimiento progresivo. Si hay síntomas compresivos como disfagia, disnea o ronquera, si hay un motivo estético importante, si hay una citología discordante o una duda diagnóstica. Los procedimientos que se llevan a cabo son lobectomía tiroidea, si el nódulo es unilateral, también tiroidectomía subtotal o total, según la extensión o recurrencia. Hay tratamientos que son mínimamente invasivos, se indican cuando se desea evitar la cirugía o el nódulo, si este es sintomático sin sospecha de malignidad. Se hacen ablaciones con etanol, que es efectiva en nódulos quísticos o mixtos, y ablaciones por radiofrecuencia, láser o microondas. El pronóstico
de los nódulos tiroides benignos es excelente. Solo un 5 a un 10% puede cambiar de comportamiento o presentar recidiva, por lo que la vigilancia periódica es la clave. Es cuanto por mi parte. Ok, ahora buenas noches. No, dale para atrás que realmente ese es mi tema. Cómo yo manejo los nódulos tiroides malignos. Entonces, el primer paso que yo debo tener en cuenta es la evaluación. La mayoría de los nódulos tiroides, como dijo mi compañera, no son graves, no presentan síntomas, solo son un pequeño porcentaje de los nódulos tiroides que son cancerígenos, de los cuales yo le voy a hablar ahora. Y el manejo de los nódulos tiroides malignos depende del tipo histológico del cáncer, el tamaño, de la presencia de metástasis y del estado del paciente. Ahora, el primer paso sería una evaluación inicial. Cuando un nódulo tiroideo se confirma como maligno por biopsia, con alguna fina, como mis compañeros estuvieron mencionando anteriormente, se le puede realizar un ultrasonido cervical, también puede pedirse una tomografía y en casos seleccionados se solicita una gammagrafía ósea para ver la metástasis a distancia. Pero el manejo como tal que vamos a tener con estos pacientes es un tratamiento quirúrgico. Como diría nuestro doctor, obvio, porque estamos en biología quirúrgica, el tratamiento sería quirúrgico. Y en el cáncer papilar o folicular, bien diferenciado, que hay que destacarlo bien, menor de 1 centímetro, que sería un microcarcinoma, podemos realizar una lobectomía tiroidea, que puede ser suficiente si no hay metástasis sin invasión. La lobectomía consiste en extirpar un lóbulo de la glándula tiroidea y no hay que llevárnoslas completas. Ahora, si mide más de 1 centímetro o es multifocal, invasivo con metástasis ganglionar, ahí sí tenemos que hacer una tiroidectomía total y con disección ganglionar selectiva si hay adenopatías. Después de la cirugía, generalmente se le administra levotirosina para suprimir la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Ahora, como dije que dependiendo del tipo de cáncer que yo voy a tener, yo varía el mecanismo. Porque, por ejemplo, en el cáncer medular de tiroides, el tratamiento de elección es una tiroidectomía total con disección ganglionar central periférica, profiláctica, perdón. Y este tipo de ganglio no responde al yodo radioactivo. Entonces, después tenemos el cáncer anaplásico. Hay un detalle con este cáncer porque es muy agresivo realmente. Entonces, si es resecable, la cirugía apelativa con radio y quimioterapia, que esos nódulos sí llevan la quimioterapia. Y si no es resecable, tratamiento apelativo con traqueostomía y radioterapia y terapias dirigidas. Ahora, que también como mencioné el yodo ahorita, la terapia con yodo radiactivo, eso se indica solo en cánceres bien diferenciados, papilar o folicular, cuando hay metástasis o invasión local, sino como en casos específicos es que yo puedo dar esta terapia. Luego tengo la terapia supresora de la levotirosina, la T4, que se da a dosis altas para mantener como dije anteriormente, la hormona estiroidea, la hormona estimulante de la tiroides baja, para evitar estímulos sobre las células residuales tumorales. Entonces se ajusta según la edad y las comorbilidades, que eso puede variar dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del sexo, dependiendo muchos factores realmente, genéticos, sociales, de mi paciente. Entonces también hay pacientes que hay que darle quimioterapia y terapias dirigidas, y eso sería para metástasis avanzadas o refractarias al yodo radiactivo, que serían como la sorafenib o levantinib, si mal no recuerdo, que esos son inhibidores de la tirosina quinasa, que realmente esa encima la conocemos porque la tratamos bastante en el apartado de fisiología, que no voy a abundar mucho ahí. Y por último, generalmente a estos pacientes, a todos nuestros pacientes, nosotros como médicos debemos darle un seguimiento para ver la evolución de cómo va a ser el caso. Ejemplo, mi paciente que yo le realizo una extirpación de la glándula tiroides, yo le hago marcadores tumorales de cada 6 a 12 meses para ver cómo ha ido la evolución. Realmente también le evalúo la TSH y la T4 libre para controlar la terapia supresora. Y en cáncer medular, evaluamos la calcitonina y el CEA como marcadores de recurrencia. Puede pasar, él la dejé con mi colega, que estaría hablando sobre la prevención y el manejo sobre estos nódulos tiroides. Muchas gracias.
Bien, buenas noches. Yo le voy a estar hablando sobre la prevención de los nódulos tiroides. Bien. La prevención de los nódulos tiroides, para prevenir la aparición de los nódulos tiroides, es fundamental mantener una buena salud tiroidea desde las etapas tempranas de la vida. Una de las principales estrategias para poder prevenir es asegurarse de una buena ingesta de yodo, ya que este mineral es esencial para el correcto funcionamiento de lo que serían las glándulas tiroides. Cuando existe una deficiencia de yodo, las tiroides se ven obligadas a trabajar mucho más. Entonces, esto puede desarrollar nódulos. Por esto se recomienda el uso de sal yodada, se recomienda el consumo regular de alimentos con yodo como pescados, mariscos, huevo y productos lácteos, que son fuentes naturales de yodo. Continuando con lo que sería la prevención de los nódulos tiroides, tenemos los factores de riesgo y en lo que sería el control médico. Otro aspecto importante en la prevención es evitar la exposición innecesaria a lo que serían radiaciones, especialmente en la área del cuello, ya que esto puede aumentar el riesgo de alteraciones tiroideas a largo plazo. Y las personas que durante la infancia o la juventud fueron expuestas a radioterapia deben de realizar chequeos médicos periódicos y sobre todo quienes tienen antecedentes familiares de lo que serían enfermedades tiroideas. Y el médico debe solicitar análisis hormonales y ecografías para poder detectar los nódulos de forma temprana o incluso antes de que esto vaya a causar algún tipo de síntoma. Entonces, continuando con la prevención de los nódulos tiroides, es muy importante en todos los aspectos de la vida un estilo de vida saludable que ayude a mantener, es una clave para la prevención de diferentes tipos de trastornos hormonales y tratar de evitar los nódulos tiroides. Esto incluye llevar una dieta equilibrada, el control del estrés, realizar actividad física regular, evitar el consumo excesivo de tabaco y de alcohol y hábitos que no solo benefician la salud tiroidea, sino en general, o sea, el buen equilibrio del organismo. Entonces, ahora vamos a entrar a otro tema, vamos a estar hablando sobre el pronóstico de los nódulos tiroides. En lo que sería el pronóstico de los nódulos tiroides, vamos a hablar, mis compañeros hablaron un poco sobre ello, ya yo para finalizar. Les voy a decir que los nódulos benignos y en cuanto a su seguimiento médico, el pronóstico de los nódulos tiroides en la mayoría de los casos es muy favorable. O sea, se dice incluso que como uno de los cánceres mejores que le puede dar a una gente, entre comillas, ya que alrededor del 90 al 95% de este tipo de cáncer son benignos, no representan un riesgo grave para la salud. Cuando los nódulos son benignos, suelen mantenerse estables durante años, solamente lo que hay que darles seguimiento y, o sea, su seguimiento médico regular y verificar que estos no aumenten de tamaño ni cambien sus diferentes tipos de características. Continuando con el pronóstico, ahora vamos a hablar de los nódulos malignos y su tratamiento. En caso de que un nódulo se biopsie y sea maligno, el pronóstico también suele ser excelente, como dije anteriormente. Solamente que hay que darle un mejor manejo y tratarse a tiempo. Los cánceres de tiroides diferenciados como el papilar y el folicular tienen una tasa de supervivencia superiores al 90%, o sea, una buena tasa. Cuando se aplican los tratamientos indicados, que incluyen cirugía, terapia de yodo radiactivo y control endocrinológico continuo. Y ya para finalizar, como conclusión de nuestra exposición, los nódulos tiroides representan una alteración frecuente de lo que sería la glándula tiroides. Y tenemos que su detección temprana y el seguimiento médico adecuado permiten un manejo efectivo, reducen el riesgo de complicaciones. La prevención se basa en mantener una buena nutrición con una ingesta adecuada de yodo, evitar la exposición a radiaciones innecesarias y adoptar hábitos de vida saludable que fortalezcan el equilibrio hormonal. Gracias a los avances, diagnósticos y tratamientos de estos, el pronóstico de los pacientes con nódulos tiroides es muy favorable y
lo que demuestra la importancia de la educación sanitaria y el control médico regular para mantener una salud tiroidea y el bienestar en general. Es cuanto. Muchísimas gracias.